Bien, buenos días. Mi nombre es Roberto Canay, soy copresidente de ISAP Argentina y les doy la bienvenida al webinar del día de hoy que estamos coorganizando con ISAP Global. Esto forma parte de un cronograma de conferencias y capacitaciones online que estamos realizando junto con otros capítulos de ISAP en toda la región, que también están realizando sus programas de capacitación y de conferencias online. Para los que aún no tienen la membresía o no se han anotado en ISAP, les recomendamos anotarse en la página web y les recordamos que esta membresía es absolutamente gratuita y que a partir de la membresía pueden acceder a material, documentos y a intercambiar información también con los diferentes capítulos que tenemos en todos los continentes. En esta ocasión vamos a estar presentando la conferencia del día de hoy, que es sobre familias, convivencias en situaciones de consumo en tiempos de pandemia. En esta conferencia, sobre todo, se va a trabajar especialmente todo lo que tiene que ver con estructuras familiares, configuraciones y recomendaciones para el trabajo con familias y para familias. La exposición va a estar a cargo de Juan Manuel Míguez, que es un profesional con una larga trayectoria en la temática. Ha estado desarrollando su trabajo tanto en Argentina, en los Estados Unidos, y un largo periodo en España, donde le ha permitido hacer una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene también un posgrado en la Complutense. Y actualmente, es un reconocido terapeuta en Buenos Aires y también trabaja en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Juan Manuel para que comience la conferencia y les aclaro el tema de preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos al final para hacer preguntas que las van a estar pudiendo hacer a través del chat. Y al final de la conferencia se la vamos a estar haciendo llegar a Juan Manuel para que pueda dar respuesta a cada una de las preguntas. Por último, les recuerdo que mañana a las 10 horas también tenemos otro webinar que va a estar a cargo de la doctora Brasesco y va a abordar la temática de lo referente a tratamiento con niños y adolescentes a través de medios electrónicos. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Juan Manuel y adelante, Juan Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un agradecimiento para todos y todas quienes nos escuchan. Quería saludar en particular a todos los colegas de ISUP de la región, Chile, Paraguay, Perú, con quienes hemos compartido cosas muy interesantes. Agradecerle a la licenciada Marina De Angelo por su ayuda en la confección de esta presentación. Y bueno, muy particularmente a ISUP Argentina, a Roberto, Gustavo, a todos los colegas por permitirme compartir esta charla. Yo quiero aclarar que todo lo que diga tiene que ver con mi punto de vista, con la experiencia que he, digamos, ido recogiendo del trabajo con familias y que no representa necesariamente a ninguna institución donde esté afiliado o donde trabajo. Así que, bueno, voy a hablar de un abordaje posible para las familias, para los entornos afectivos, que hace particular énfasis en el tema de la escucha y en el recurso de la agrupabilidad. La idea, digamos, con el trabajo con familias es actualizar su potencial como un sistema de apoyo en todo lo que tiene que ver con la búsqueda del desarrollo y la salud para todos sus miembros. Por supuesto que haré algunas referencias a la pandemia y a los efectos que esta tiene, sobre todo en las familias donde hay alguno de sus miembros con consumo problemático de sustancias. De verdad que nos ha tocado un tiempo realmente complejo. La pandemia sanitaria es sin duda un tema de responsabilidad social colectiva. Ayer, hace poquitos días, escuchaba a una colega de Chile, María Elena Riveros, que ella nos hablaba de los problemas retorcidos, wicked problems, y decía que genera mucho estrés y que lo que define este tipo de problemas tan complejos es la falta de información, la información incompleta y contradictoria. Bueno,
eso sigue siendo, digamos, un tema generador de estrés. Así que una situación así rompe con la naturalización de lo cotidiano, con lo lógico, con lo obvio, y es una disrupción general. Es un tema que, digamos, nos afecta a todos, tengamos o no tengamos resuelta nuestra subsistencia personal. Pero mucho mayor impacto causa si es que no la tenemos, ¿no? El tema de la injusticia social, digamos, genera siempre un aspecto de mayor vulnerabilidad. Es un proceso complejo, digamos, necesitamos tiempo para elaborarlo. Necesitamos descanso, necesitamos comunicación con otros significativos, ¿no? Y bueno, es una etapa también de duelo, de postergaciones, de pérdidas, ¿no? De todas las expectativas que teníamos respecto de lo inmediato y de lo futuro. Es un tiempo donde nos permite reaprender la importancia de las acciones solidarias y colectivas. No hay una forma individual de cuidarse. Quiero recordar entonces aquí la palabra de Janine Pouget, que nos dice que solidaridad no es algo que yo haga por alguien, sino algo que hago con alguien para resolver un problema común. Una nota ha sido la presencia de la muerte como amenaza, la muerte como noticia permanente y también la muerte como realidad para muchas familias. En este tiempo, digamos, yo he seguido con más interés algunas noticias que tienen que ver con la salud mental, y una ha sido el aumento de la violencia doméstica. La violencia de género no hace cuarentena, y también el aumento que se viene registrando de los consumos de alcohol, tabaco, marihuana y psicofármacos. Aquí hay un tema, digamos, que tiene que ver básicamente con la disponibilidad y con la naturalización de algunos consumos. Así que, bueno, como siempre decimos, antes alguien alguna vez usaba alguna sustancia en alguna ocasión, ¿no? Hoy, en cualquier momento, cualquiera puede usar cualquier sustancia. Así que, digamos, vamos a reflexionar sobre esto. Acá hay una lámina que nos muestra la cantidad de muertes que ha ocasionado el uso de drogas ilegales en el mundo, y dice que han sido de 585.000 muertes. En el segundo párrafo ven los datos del daño que ha causado el uso abusivo de alcohol, que ha producido 3.300.000 muertes. Así que nada, volver a, digamos, recordar el uso, el daño que el abuso de las sustancias legales tiene sobre la salud nuestra. La otra cita tiene que ver respecto a la accesibilidad del tratamiento, y este es un tema que nos preocupa mucho porque dice que en el mundo desarrollado 1 de cada 6 personas con trastorno por uso de sustancia ha recibido tratamiento, y en cambio en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, solamente 1 de cada 11 alcanzan tratamiento. Traigo 2 frases de 2 autores muy interesantes, donde Touse nos dice que pensar las drogas como un fenómeno temporal y histórico no nos ha permitido entender las complejidades que el tema tiene. Así que dice que hay determinantes individuales y determinantes socioeconómicos. Así que debemos considerar los significados que las personas le asignan a los sujetos, y también debemos considerar sus circunstancias sociales. Oriol Romaní nos recuerda que los consumos problemáticos son un fenómeno muy característico de las sociedades industriales, que el uso de sustancias es bastante antiguo en la humanidad, prehistórico, y sin embargo el uso abusivo es mucho más propio de las sociedades industriales. Así que varios importantes autores nos han hablado de la existencia de un nuevo tipo de sociedad,
y la caracterizan por la fragmentación, la incertidumbre, la precariedad, el cambio continuo, la inseguridad, lo que algunos llamaron la vida líquida. Una sociedad de fuerte individualismo donde el pensamiento moderno puso énfasis en la capacidad para estar solo, destacando mucho la capacidad para estar solo como una cuestión muy ligada a la salud mental. En fin, se nos pide seguridad en nosotros mismos, proactividad, autocontrol, hedonismo, eterna juventud y autonomía. Se nos pide mucho para lo que podemos. Les traje esta lámina de los determinantes sociales de la salud para recordar que algunos aspectos de nuestra salud parecen depender de nuestra conducta individual, como la nutrición, el ejercicio, el estilo de padre o madre que seamos, qué y cuántas sustancias utilicemos, pero la gran mayoría de estas condiciones dependen de la relación con condiciones de vida y de trabajo, o sea que están fuera del sector salud. Así que es importante recordar aquí la importancia de la salud pública, el nivel, la cobertura de los sistemas de protección social, que permitirían tener un mejor acceso a todos los servicios, incluidos los servicios de salud mental, etc. Una filmina más que traigo tiene que ver con esta idea que ustedes ya conocen bien respecto de los modelos. Del modelo ético-jurídico puedo rescatar poco de interesante respecto del tema que a mí me interesa, que es el tema de la demanda de sustancias. Y el resto de los modelos tienen cosas interesantes y tienen efectos, digamos, a veces por la intención de ser hegemónicos, de exageración y de pérdida de visión del campo en la realidad, de toda la extensión del campo. Nosotros vamos hacia un modelo multidimensional, a un modelo integral, donde, digamos, dejamos atrás la idea de una categoría exclusivamente biológica y consideramos la cultura, la política, los intereses sociales y económicos. En este campo yo creo que cada vez más precisamos de un progresivo eclecticismo en la clínica, donde se haga un uso mayor de nuevas técnicas y de métodos que sean sensibles al contexto. No solamente la medicación, sino estrategias socioeducativas de prevención de recaídas, de técnicas de relajación, de role-playing, desarrollo de habilidades sociales, reestructuración ambiental, terapia familiar, terapias grupales, reforzamiento comunitario, entrenamiento en el manejo del estrés, habilidades de afrontamiento, organización de valores y metas, mindfulness, terapias motivacionales, terapias psicoanalíticas y psicodinámicas y estrategias de reducción de riesgos y daños, entre otras. Profundizar en estas estrategias que tomen en cuenta las relaciones entre los sujetos, las sustancias y los contextos. En fin, hablaré de la adicción como una enfermedad familiar donde siempre la recuperación es posible. La recuperación es siempre posible. Bueno, ¿qué es una familia? La familia desde las ciencias sociales dice que es una intermediaria entre la persona y la sociedad. Familia se refiere a personas que están biológica o psicológicamente relacionadas con lazos históricos, emocionales o económicos y que se perciben a sí mismas como parte de un hogar. Esto es Glading, ya del año 2007. Y cuando estábamos dando charlas a personas sobre el tema de familia, que he tenido la oportunidad de hacerlo en muchos lugares, se escucha mucho esta lamentación respecto de que las familias han cambiado, de que familias eran las de antes,
digamos, y un montón de lamentos boricanos respecto de estas transformaciones. Pero pienso que de ninguna manera esto debe interpretarse como una ruina, como una calamidad, porque esta desinstitucionalización de la familia representa solamente una cara de la moneda. En la otra cara hay constantes y nuevos procesos de institucionalización. Digamos, una persona que lo dice con mucha claridad es María Cristina Rojas, psicoanalista, que dice que en lo que se refiere a las configuraciones familiares, ya no se cree, como antes, que las familias cosanguíneas sean una sede excluyente del amor y de los cuidados requeridos por el psiquismo, sino que se hizo preciso pensar en modos de conformación y operancias de afectos familiares no naturales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir nacidos en vínculos construidos a partir de las circunstancias vitales, aptos para sostener las funciones indispensables para el psiquismo humano, que luego vamos a hablar de cuáles son estas funciones. Bueno, por supuesto que yo no quiero hablar de la familia como institución, sino de la familia como grupo, como una asociación emocional íntima. Y en esta asociación emocional íntima, digamos, las familias de facto han ido ganando un lugar que antes estaba solamente ocupado por las familias legales, o legalmente unidas, me refiero. Bueno, esta familia nuclear, con presencia de ambos padres, con una división del trabajo sexual, donde había un hombre proveedor, una mujer ama de casa, donde recaía la mayor parte de la socialización primaria de los hijos, de las hijas, bien propia de la modernidad industrial, se ha transformado en uno de los múltiples formatos relacionales que un grupo familiar puede tener. Hoy en día ya el trabajo de socialización primaria no recae en la figura de ninguno de sus dos miembros. Yo creo en familias no definidas ni por la cantidad de sus miembros, ni por su orientación sexual o el lugar que ocupan dentro de la sociedad, sino por las dinámicas vinculares que le dan sentido. La familia es el grupo básico de pertenencia, es un sistema de apoyo donde se significan las relaciones humanas, donde se establecen modos vinculares duraderos. Y hay dos funciones, digamos, que siempre están presentes en la familia, que son la contención y la interdicción, o sea, el sostén y el corte, que son necesarios para la constitución de la subjetividad. La intervención en la clínica familiar opera a menudo en estos dos niveles. Así se habilita, por un lado, la subjetivación y la discriminación, y en otros momentos se estimula la configuración del vínculo con las características de apoyo, sostén. Una frase de Ulloa decía que las carencias en el cuidado, abrigo, alimento, cariño, que son todas dimensiones del cuidado que señalaba Ulloa, afectan a la constitución subjetiva en su dimensión ética y favorecen la violencia y la impulsividad. Es importante porque estamos hablando de patologías de acción. Un autor muy interesante respecto del tema de familias es Donald Winnicott, que nos trajo el concepto de función. Digamos, él destacaba la idea de función en lugar de destacar quién es el sujeto que realiza esta función. La función implica una acción, un movimiento que posibilita un proceso, más allá del individuo concreto o biológico que realice el cuidado. Y nos dice que las funciones indispensables para el sano desarrollo del psiquismo humano son el sostén, el amparo y la contención. Y aquí estos están puestos en un verbo infinitivo para dar sentido a que esto no es una cosa que uno haga de una vez y para siempre o una vez y ya, sino que son funciones que se siguen haciendo dependiendo de la edad
digamos, y la constitución de la familia, digamos, tendrán distintas modalidades, pero siempre el sostén, el amparo y la contención son funciones básicas y necesarias. Bueno, yo me lancé a esta aventura de escuchar familias, reunirme con familiares, a partir de esta frase más o menos cerca del año 90, ¿no? En esa época, digamos, se usaba mucho más la palabra adicción, ¿no? Y decía que por cada persona que sufre una adicción hay 3 que están afectados. Y eso en esa época, bueno, tenía mucho que ver con el tema del estudio del alcoholismo. Y bueno, a partir de eso me embarqué en esta idea que les digo, y bueno, fueron distintas formaciones que he ido teniendo, haciendo mi práctica un poco, digamos, difícil de definir respecto de si es que tengo una escuela precisa para hacer esto. Mi base de trabajo es psicoanalítica, pero el trabajo de adicciones yo he tomado mucho de lo que he podido aprender de la gente que hace cognitivo-conductual o de otro tipo de enfoques que vamos a ir viendo. Y comenzó, digamos, una necesidad de ir siendo más eficiente, siendo más eficaz en la forma de ayudar a la familia, y llegaron la idea de los tratamientos basados en la evidencia. Este proceso de toma de decisiones sistemático, digamos, basado en toda la data, revisiones, metaanálisis que tengamos disponibles. Quiero decirles que respecto del tema de familia hay una buena cantidad de buenas prácticas, lo que se conoce como buenas prácticas. Lo pueden encontrar en el Observatorio Europeo, MCDDA, o en UNDOC, digamos, donde de alguna manera se concluye que las mejores prácticas en terapias de familia tienen que ver con tratamientos que son secuenciados, que son activos, que son enfocados y que son explícitos. Pero creo que todavía tenemos mucho para pensar respecto de las intervenciones en terapia familiar, y en todo tipo de intervenciones, sean universales, selectivas o indicadas. Pero después de varias décadas de investigación se ha demostrado que la terapia familiar es eficaz y es efectiva. Esta intención de comparar distintos tipos de psicoterapia no es nueva, y sin embargo hasta ahora no ha arrojado resultados demasiado concluyentes. Mucho también depende de que a veces es difícil comparar terapias porque difieren en cuanto a cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Librarnos del síntoma, digamos, un acercamiento, digamos, mayor a la subjetividad. En fin, así que, digamos, los estudios durante mucho tiempo dieron escasas diferencias entre los distintos modelos, y apareció lo que se conoció la teoría del pájaro Dodó, que es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que decía algo así como: todos ganan, todos tienen premio, para decir que los resultados de diferentes terapias resultaban de alguna manera equivalentes. En fin, Rosenzweig llega a la conclusión de que son los factores comunes, los que están compartidos por distintas formas de psicoterapia, los ingredientes activos más importantes para explicar el mejoramiento de las personas, más allá de las técnicas terapéuticas específicas. Y también es difícil a veces entender cuáles son los factores comunes que comparten las psicoterapias. Seguro que no tiene que ver, digamos, con las teorías centrales de las mismas, sino que tienen que ver con características del consultante, cualidades del terapeuta. Digamos, un factor común muy importante es la dimensión afectiva entre el terapeuta y el consultante. Hay una gran cantidad de información respecto de los tipos de terapias familiares. Hay
terapias de la pareja o del matrimonio, algunas más basadas en la conducta, otras más basadas en las emociones. Está toda la línea de la terapia psicodinámica, digamos que inauguró Nathan Ackerman, Heinz Kohut. Está la aproximación intergeneracional, donde Bowen habló de terapia transgeneracional, que básicamente se desarrolló para la esquizofrenia. Está la familia de la terapia familiar estratégica, que se desarrolló para personas jóvenes en conflicto con la ley penal. Están las terapias estratégicas, como la de Milton Erickson, las 3 escuelas del MRI, la Escuela de Milán, el Instituto de Familia de Jay Haley y Chloe Madenes. Terapias cognitivas, terapias más conductuales, terapias enfocadas en la solución, en fin. Una de las que, digamos, interesantes para revisar es el estudio que se ha hecho sobre CRAFT. CRAFT es el reforzamiento comunitario, el entrenamiento en el reforzamiento comunitario y familiar. Es una forma de aproximación a las familias que viene sucediendo, desarrollándose desde 1970, conjuga varios elementos como la entrevista motivacional, el manejo de las contingencias, el entrenamiento de habilidades de la comunicación, en fin, son muy interesantes en el sentido de que están desarrolladas con una idea de cierta brevedad en el tratamiento, porque claro, uno de los factores fundamentales aquí es durante cuánto tiempo vamos a poder ver a una familia. Así que es muy importante, digamos, dar a las sesiones el mayor impacto posible en la búsqueda de desarrollo y de salud. En fin, también decir que hay una gran cantidad de psicoterapias psicodinámicas, hay estudios, digamos, donde se revisan casos clínicos documentados acerca de la eficacia del psicoanálisis. En fin, es un panorama muy amplio. Es indudable que no se puede cubrir esto en una charla, pero lo que sí les voy a poder cubrir es algo respecto de cómo llegan las familias. ¿Cómo llegan las familias? ¿Cómo las afecta el consumo? Bueno, depende de quién consuma, ¿no? No es lo mismo el consumo de un hijo o hija adolescente que si consume la madre, que si consume el padre. En fin, una de las cuestiones de esto es, primero, entender que no todas las familias que presentan un consumo problemático son familias que necesariamente sean disfuncionales. Esto es importante porque si no, digamos, se cae en un error muy propio a veces de cómo se entendía el modelo psicosocial, de adjudicar, digamos, con mucha facilidad, digamos, a posiciones un poco fijas desde lo teórico, como padre ausente, madre sobreprotectora, etcétera, digamos que no siempre coinciden con la clínica. Las familias en general llegan emocionalmente desorganizadas. Esto, digamos, el consumo, sobre todo, causa mucha disrupción cuando, pensando en los hijos, cuando el consumo comienza a ser de alguna droga ilegal. A veces las familias durante mucho tiempo han naturalizado el consumo de alguna droga legal, como el alcohol, pero cuando aparecen las drogas ilegales, un requerimiento muy habitual y muchas veces muy presionante es la idea de que la internación es la única solución posible a este tema. Cosa que, digamos, por suerte, digamos, hemos ido relativizando y hemos ido buscando, digamos, mucho más formas de tratar a las personas que tengan que ver con tratarlas en su propio medio. Y tratar a la familia tiene que ver con esta búsqueda.
La otra cuestión, digamos, que siempre llega es una gran presión respecto de lo inmediato, ¿no? Olvidando que estas formas vinculares respecto de la comunicación dentro de la familia y los vínculos que las personas hacemos con las sustancias son de larga data, son de gran tiempo de desarrollo y no se desandan, digamos, de ninguna manera en lo que las familias a veces están dispuestas a entender como un tiempo breve. También es muy importante la cantidad de reproches y de agresiones que suelen suceder. Hay que dar un lugar a que esto suceda, digamos, a que la gente pueda hablar, y hay que ir reconduciendo esta gran cantidad de culpa y de vergüenza y de preocupación, porque siempre atrás del consumo de sustancias está también la fantasía de la muerte. Así que, digamos, ofrecemos un contexto contenedor de esta cantidad de cuestiones a ventilar, que generalmente aparecen una vez que el diálogo que está interrumpido vuelve a establecerse. Las familias son los grandes olvidados. Son los grandes olvidados porque, digamos, hemos favorecido la atención durante mucho tiempo sobre las sustancias, y cuando la hemos intentado desplazar de las sustancias, la hemos dejado a veces demasiado en el individuo que consume. Pero las familias han sido poco atendidas. Así que muchas veces las familias son receptoras de gran cantidad de indicaciones, ¿no? Entonces ahí aparecen todas estas indicaciones que a veces se dan con muy buena intención, pero sin haber evaluado qué capacidad tienen las familias como para poder realmente enforzar esta decisión, ¿no? Y bueno, cuando daba estas charlas con Marina D'Angelo, ella siempre me contaba de una madre, ¿no? De una madre ya bastante añosa, una mujer de más de 70 años, que apareció en la consulta con un ojo negro, ¿no? Y esto tenía que ver con esta famosa indicación de no le dé dinero, ¿no? El hijo era un señor alcohólico de 45 años, que enfadado por esta nueva modalidad de la madre de no compartir su jubilación con él, le propinó un golpe y una agresión. Entonces, nosotros siempre, antes de dar una indicación como échelo de la casa o todas estas cosas que a veces se decían, espero que ya se digan menos en los tratamientos, sin haber evaluado, digamos, cuál es la real posibilidad que la familia tiene de hacer algo y qué es lo que la familia quiere hacer. Porque las familias, digamos, que habitualmente siempre son como los primeros a llegar, a consultar. En general es muy importante la cantidad de mujeres que llevan una tasa mucho más alta, digamos, que hombres, como 75% comparado con un 25%. Llegan con una situación, digamos, que es muy difícil, porque han generado una cantidad de conductas, digamos, que a veces, bueno, los profesionales un poco rápidamente llamamos como codependencia, pero digamos que tienen que ver con el intento de convivir con una situación tan difícil como el consumo problemático. Una cosa que los grupos de Al-Anon vienen diciendo hace muchos años y que me parece que es importante rescatar, tiene que ver con el uso de, dicen, las 3 C, ¿no? Y es recordar y recordarles a las familias que las familias no causan adicción. La adicción es una enfermedad compleja, el consumo problemático de sustancias es una situación compleja, y las familias de ninguna manera causan adicción. Otra cosa importante también es la idea de que es imposible controlar. La segunda C tendría que ver con la palabra control, y es el control de una persona adulta, a menos que, digamos, por su posibilidad de riesgo para sí o terceros,
requiera, digamos, el último recurso de la internación, pero tampoco es posible controlar la conducta de un adulto, y tampoco es la familia, digamos, el espacio donde se deba realizar la cura de alguna situación de estas. Pero sí hay que concientizar a la familia e involucrarla en esta problemática. Esto, digamos, en buena parte se logra intentando promover y restablecer una comunicación eficaz. Hacer frente a los límites, a lo incierto, a las pérdidas, todo lo que tenga que ver con identificar y potenciar recursos familiares, que la familia pueda darse cuenta de qué recursos propios tiene y poder implementar cambios que tengan la posibilidad de ser sostenidos en el tiempo. En este proceso es muy importante la idea del tiempo. A veces no damos tiempo a que la familia procese la complejidad de todo esto que está sucediendo y digamos, si tengan un tiempo para tramitar el gran miedo que sienten, la necesidad de hablar, las angustias que padecen. Así que una de las formas más eficaces que he podido ver respecto de este tema de las familias, del trabajo con familias, es hacer uso de una cualidad que tenemos los seres humanos que tiene que ver con la agrupabilidad. La agrupabilidad frente a las desgracias, frente a las situaciones, a los infortunios de la vida, frente a la dureza de la vida. Y entonces, digamos, rescatar la posibilidad que tienen los grupos como contenedores. Entonces, favorecer la creación y animarlos a quienes trabajen en adicciones y tengan un poco, digamos, a veces la idea de que esto es algo como muy difícil de hacer o que hace falta una preparación completa como ser un terapeuta familiar y de grupo para poder hacerlo, para poder comenzar a trabajar con esta idea de la contención en grupos. El grupo es un gran contenedor, es muy importante, digamos, para las personas que llegan, el poder encontrarse con otros que han transitado hace más tiempo este camino de problemas y poder compartir algunas soluciones que hayan encontrado. El grupo es así un espacio de reflexión y también es un vínculo de confiabilidad. Es un lugar donde de alguna manera estas familias, digamos, que han tenido tantas decepciones respecto de las comunicaciones, respecto de las promesas que muchas veces suceden con los consumos problemáticos, han dejado de creer, y es muy importante poder ofrecer un nuevo espacio que tenga estas características de reflexión, contención, confiabilidad, para así poder adjudicarle nuevos sentidos al problema. Así que la familia es una gran herramienta de cambio. La familia, digamos, como sabemos, sirve para trabajar estas situaciones de disfunción. El trabajo en familia disminuye la conflictividad, disminuye la violencia, disminuye los actings, reduce el riesgo a que estos se repitan, reduce las recaídas y aumenta la retención a todo el tipo de tratamiento. Por eso es importante ser soporte, conteniendo estas emociones a través de la escucha y generar espacios para expresar estos sentimientos y poder comenzar a pensar caminos alternativos. Hace falta la posibilidad y la capacidad de poder orientar, ordenar la problemática, consolidar nuevas herramientas, fortalecer los recursos propios de cada consultante. Aquí se pueden hacer uso de herramientas muy distintas que van desde la psicoeducación
a la escucha reflexiva, digamos, que cada uno incorporará o no determinadas herramientas de acuerdo a su marco teórico. Yo creo que, viendo este tema de los marcos teóricos, siempre me impactó esta frase que decía monocultivo y subdesarrollo. Así que yo animo y pienso de que es muy importante, digamos, para los seres humanos, más allá de esta capacidad natural y rápida que tenemos para poder criticar a otras cosas o a otros modelos, tratar de ver qué es lo que podemos rescatar de la experiencia de otros colegas que vienen trabajando con otro tipo de orientaciones. En fin, si nosotros podemos trabajar en un grupo, conteniendo, orientando, al inicio, digamos, logramos que la familia tenga un mayor sentido de sentirse escuchada, sentirse comprendida. Y una cosa muy importante tiene que ver con la instalación de la esperanza, sabiendo entonces que puede encontrar que hay una posible solución a este problema. Esto, como digo, no solamente favorece la adherencia, sino que provoca un gran alivio en la familia. Hay muchas herramientas para trabajar en este tema y yo quería recordarles algo de esto que se llama la entrevista motivacional, que tiene que ver con el desarrollo de Miller y Rolnick, que sobre todo dicen que no es una técnica, sino es un enfoque que tiene que ver con estos puntos: la capacidad de escucha reflexiva, la presencia normal de la ambivalencia, el tema, digamos, de cómo desarrollar discrepancia interior respecto de lo que ambicionamos y de lo que estamos haciendo, por qué no favorecer, no buscar convencer a las personas, ni confrontarlas, ni argumentar, y sobre todo apoyar la autoeficacia, digamos, que hace referencia a la creencia de que uno tiene la habilidad para llevar a cambio una tarea, digamos, una tarea específica. Otro elemento, digamos, importante es el modelo transteórico de Prochaska y de Clemente. Ellos, digamos, hablan de una cantidad de etapas y hablan de tareas del terapeuta en cada una de estas etapas respecto de cómo estemos con respecto a la motivación al cambio. ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos muchas cosas. Digamos, a veces el trabajo busca, en el ámbito de la persona que consume, reducir o eliminar el abuso de sustancias, mejorar habilidades, mejorar rendimientos. También trabajamos cosas que tienen que ver con el ámbito de los padres, como reconstruir lazos emocionales, y sobre todo, digamos, trabajamos para la familia, ¿no? Con la idea de mejorar la comunicación familiar, las habilidades para resolver problemas, el mejorar todo tipo de interacciones cotidianas. A veces damos tareas bastante, digamos, focalizadas respecto de cosas para hacer en familia, que tienen como fin aumentar los sentimientos de conexión a través, digamos, de estas intervenciones familiares. Una palabra final es algo que tiene que ver con qué venimos haciendo con las familias. Digamos, por supuesto que nos hemos movido hacia lo virtual, intentando activar la comunicación, facilitar la palabra, la expresión general del campo afectivo. Por supuesto que fomentando la solidaridad, el intercambio entre las familias, es algo interesante que se ha ido produciendo en estos días. Al principio pasamos un tiempo de cierta zozobra y de desconcierto todos, pero ahora es interesante y agradable ver la cantidad de contactos que suceden entre los miembros, porque a diferencia de otros dispositivos donde no se favorece la interacción por fuera del grupo, de los participantes, nosotros en el trabajo con familias sí lo hacemos. Así que, digamos, la superación de esta difícil situación es directamente proporcional a la vinculación y a la expresión. Ya sabemos que capturar la palabra morigera los síntomas, refuerza un campo vincular de sostén.
una cosa que ha sido importante es la idea de no ser sobreprescriptivo. O sea, no abusar de prescribir cosas, como les decía hoy, respecto de las indicaciones a los familiares. Bueno, hay cosas muy saludables y muy interesantes respecto de las rutinas, horarios, ejercicio físico, dieta, ría, baile, estudie. En fin, yo creo que lo que debemos hacer es ayudar a pensar y a preguntar. Por supuesto que es muy importante no interrumpir el tratamiento. Una de las cosas que ha pasado es que algunas familias, por el miedo a lo económico, etcétera, han pensado en interrumpir el tratamiento y nosotros hacemos todo lo posible para que ese tratamiento pueda continuar. Bueno, el aislamiento es social, no es afectivo. Y la idea de pensar, les traje una frase aquí de Albert Camus, que escribió La peste, dice que podemos tratar de explicar el fenómeno, pero sobre todo deberíamos tratar de aprender aquello que tiene para enseñarnos. ¿Qué tiene esto para enseñarnos? Les agradezco mucho y vamos a pasar a Roberto y las preguntas. Bien, gracias Juan Manuel. Y te voy a leer algunas de las preguntas que llegaron. La primera pregunta es de Valeria, que pregunta, ¿cómo facilitar la palabra cuando hay excesivos silencios o retracción por parte de un adolescente? Bueno, yo lo que hablaba en general, digamos, tenía que ver más con el trabajo con familias, ¿no? Donde siempre, digamos, hay una diversidad de personas y siempre en un grupo hay alguien que se hace cargo de alguna tarea. Pero referido al tema de los adolescentes, yo en lo personal he ido desarrollando con el tiempo un estilo algo un poco más participativo o activo respecto de las preguntas o respecto a veces de compartir algún conocimiento respecto de algo que pueda ser de su interés. O sea, yo creo que a veces para poder trabajar con personas que antes considerábamos como muy difíciles de analizar, una de las posibilidades es que el terapeuta desarrolle un estilo más activo. O sea que digamos, eso es lo que podría comentar, la actividad del terapeuta. Bien, gracias Juan Manuel. Otra pregunta de parte de Sergio y pregunta específicamente si recomendás el uso de estrategias a través de films o películas para facilitar dinámicas familiares y en ese caso si tenés alguna recomendación especial. Tengo muchas películas, digamos, que tengo clasificadas por temas y en la página que viene, en la filmina que viene va a aparecer mi dirección. Si Sergio quiere, digamos, le alcanzo un listado de películas que muchas veces sí, muchas veces, digamos, una de las tareas que sugerimos para alguna familia es el visionado de algún material fílmico, que es un recurso muy, muy interesante. Bien, gracias. A ver, creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más. Sí. De parte de María. Pregunta especialmente alguna recomendación o alguna estrategia cuando no está muy trabada la dinámica familiar. Muy trabada. Bueno, no sé, digamos, en qué momento, digamos, porque claro, las intervenciones dependen mucho del momento del proceso en que la familia se encuentre. En el momento inicial es muy importante la presencia de culpa y de vergüenza, que a veces traba mucho. Otra cosa que traba mucho es la cantidad de cosas no dichas o que se han silenciado
por intentar que haya menos conflicto dentro de la familia, para que no se despierten situaciones de violencia, para no irritar a alguien, para no lastimar, por temor, en fin, digamos, hay distintos momentos, digamos, a veces, digamos, las familias están en una situación de mucha traba porque ha pasado un evento luctuoso o muy doloroso, digamos, en la dinámica de la familia. Alguien ha sido arrestado, ha sido preso, ha sufrido lesiones severas. En fin, hay una gran cantidad de situaciones que podrían estar esta idea de trabando la comunicación. Yo creo mucho en el uso de preguntas abiertas, a veces, digamos, a veces también hago cosas que tienen que ver con la imaginación, digamos, proponerles, digamos, cómo sería una situación si pasara alguna cosa determinada. En fin, digamos, vuelvo al tema de la actividad del terapeuta porque aquí hace falta, digamos, para trabajar con familias un compromiso, como yo lo entiendo, ¿no? Un compromiso personal y una actividad bueno, que es muy distinta del tema de trabajar individualmente con un paciente más o menos neurótico, ¿no? O sea, hay que evaluar mucho la situación particular de la que estaríamos hablando, pero el tema de la traba del terapeuta tiene que ver con que en un grupo, digamos, cada uno vamos obteniendo en la medida que pongamos. Así que a veces cuando la traba es muy grande, el que le toca poner es la persona o las personas que coordinan, porque a mí siempre me interesa, digamos, trabajar con un coterapeuta y así lo hago. Bien. La siguiente pregunta es de María Verónica y pregunta si crees que en estos contextos así de cuarentena o de encierro, los conflictos tienden a empeorarse, o si no fuera así, si pudieran trabajar, ¿en qué condiciones se deberían dar para que tengan una oportunidad de mejora y no de empeoramiento del conflicto? Bueno, la verdad que la idea de que cada familia, digamos, es única, aquí aplica mucho, ¿no? La idea de la cantidad de conflicto para mí es difícil medirlo porque yo trabajo con familias que tienen una gran cantidad de conflicto habitualmente, digamos. El tema de esta pandemia y el tema de la cuarentena ha sido en realidad muy, muy extraño, ¿no? De la manera que yo temí que, que la cantidad de conflictividad iba a crecer de una manera mucho más grande de la que en mi pequeña clínica pude ver, ¿no? O sea, yo les digo, no estoy manejando una casuística, porque todavía no hay una casuística cierta, ¿no? De cómo impacta la cuarentena sobre la salud mental, sobre la convivencia. Este, y hay todo tipo de noticias, o sea, la que les compartí de que aumenta la conflictividad, de que aumenta el consumo, pero también hay noticias muy extrañas que aparecen, no sé, digamos, la cantidad de personas que han dejado de fumar tabaco, y bueno, a veces el miedo, digamos, hace cosas curiosas sobre nosotros los seres humanos, y, y respecto de este tema de la conflictividad familiar, a veces han pasado cosas interesantes, pero ya les digo, no puedo hacer una referencia muy extensa porque la casuística con que yo trabajo es pequeña. Bien, gracias. Bueno, y tenemos la última pregunta de Juan Carlos, que pregunta si tenés recomendación de alguna bibliografía que toque aspectos conceptuales, pero que también tenga análisis de casos e intervenciones con familias en situaciones de consumo. Sí, sí. Dentro de Dos Filminas les puse toda la bibliografía, digamos, que estuve consultando y hay una gran cantidad de bibliografía que trata ese tema, Juan Carlos. También si tenés alguna necesidad más particular, me escribís a la dirección
que voy a poner en breve y te envío algo más. Bien, esa fue la última pregunta. Esa fue la última pregunta. Si te parece, Juan Manuel, podés poner, claro, esas filminas de referencias. Esta es la de la bibliografía, que bueno, que como todo esto queda en el espacio de iSub, después si la quieren ver con más cuidado, pueden volver a entrar y verla. Y este es para darles las gracias y para darles mi dirección de mail por si es que algo no se entendió, si quieren continuar este diálogo, en fin. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos los que están escuchando. Bueno, no, gracias a vos, Juan Manuel, fue muy ilustrativo, muy claro. Gracias a las participaciones, a quienes estuvieron viendo y escuchando, a las preguntas. Así que con esto estamos cerrando la conferencia de hoy y les volvemos a recordar que el día de mañana está la conferencia de la doctora María Verónica Brasesco sobre niñez y adolescencia. Muchas gracias y hasta mañana.